La clase de hoy día, con esta foto, explica todo. Si ustedes ven acá, le vamos a dar vida a esta foto. Esto fue un accidente después de ser electrocutado. Electrocutado con alto voltaje. Y el paciente ¿qué pasó con el paciente? Y el paciente es tirado y cae y se golpea el cráneo. En la tomografía se observa una imagen, ya vayan familiarizándose. Esto que se ve así blanco es una imagen hiperdensa. Entre paréntesis, sangre. Y es convexa, biconvexa. ¿Por qué biconvexa? Tiene acá y tiene acá, ¿no ven? Compatible con hematoma epidural. Listo. Entonces, acá tenemos a nuestro paciente con un TED grave. ¿Qué más se ven en un TED grave? Aquí yo he hecho una línea media, ¿no ven? Este ventrículo lateral, fíjense, está desplazado. Entonces, aquí vamos a ver desplazamiento de la línea media. Ahí. Entonces, aquí tengo el desplazamiento de la línea media, que vendría a ser esto de acá. Entonces, aquí tenemos así. Consecuentemente al desplazamiento, vamos a tener acá, miren, esto que se ve aquí, comparado con este lado, esto es más negrito. Entonces, aquí voy a poner edema. Si yo estoy hablando de edema por lesión, por golpe directo, puede ser vasogénico, es decir, ruptura del endotelio. Acá. Entonces, aquí yo tengo ruptura del endotelio. Bien. Entonces, ¿de qué se va a tratar la clase de hoy día? Ya hicimos una introducción. Ya hicimos una introducción la semana anterior o el lunes, donde hablábamos de las herniaciones, hablábamos de alguna sintomatología. Pero ahora vamos a hacer un poquito más de hincapié. Entonces, eso es un TED grave. Por eso el título dice, aquí dice TEC y edema cerebral. Y ojo, fíjense las dos palabras que van de la mano. Aumento de la presión intracraneana. Bien, entonces, y acá empezamos a definir algunas cosas. Defino el concepto de lo que vendría a ser la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos traumatismos, lo que vamos a tener acá, que la lesión traumática causa daño de la barrera hematoencefálica y contribuye al desarrollo del edema cerebral vasogénico postraumático. Claro, si yo golpeo, se golpea la cabeza, el cráneo, se desplaza a un lado, ese desplazamiento es el que puede producir el edema en el otro lado y contusión. Pero hago esto y el cerebro hace esto por dentro.
Entonces, esa tracción que se está generando por el golpe va a causar una disrupción de la barrera hematoencefálica. En otras palabras, va a causar que el endotelio de la barrera hematoencefálica se vuelva permeable. Entonces, si yo tengo acá un endotelio permeable, va a salir líquido hacia el espacio intersticial y voy a tener todo esto que se llama edema. Bien, aquí tengo ahora un concepto básico que es la autorregulación acá, la autorregulación del flujo cerebral. Es decir, hemos aprendido en renal que el 21 al 22% del gasto cardíaco se va al riñón, ¿no ven? ¿De cuánto estamos hablando? De unos 1.200, ¿no? Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de cerebro, estamos hablando de 700 ml del gasto cardíaco. Es decir, yo estoy hablando de un 15% aproximadamente del gasto cardíaco que se va al cerebro. Y eso equivale, ¿se ve la letra? Ya, eso equivale a 700 ml por minuto. Pero ¿cuál va a ser el objetivo de este flujo cerebral? El objetivo va a ser llevar dos cosas: alto contenido de oxígeno al cerebro y también nos va a llevar alto contenido de glucosa para que la neurona, los oligodendrocitos y toda la composición de la neurona, perdón, de la masa encefálica, puedan cumplir con sus funciones metabólicas. Y acá les puse dos conceptos que esto tienen que aprenderlo para hoy, mañana y toda su vida, porque ustedes van a hacer emergencia o van a recibir pacientes que están con TEC. Entonces, ¿cuál es el concepto que hay que aprender? Resulta que el flujo sanguíneo cerebral, cuando nosotros tenemos vasodilatación, aquí hay una flechita, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. ¿Y cuáles van a ser las situaciones en las que yo tengo aumento del flujo sanguíneo cerebral? Una hipotensión arterial, una acidosis metabólica y una hipercapnia. Hipercapnia significa subida de la PCO2. Entonces, si yo tengo una hipercapnia y una subida de la PCO2 o estoy con acidosis metabólica, este cerebro va a empezar a vasodilatarse. Y aparte de vasodilatarse, se van a producir, ¿se acuerdan ustedes que la acidosis en, el, eh, en la neurona causaba un edema citotóxico? Entonces, cuando ya nosotros revisemos el tema de EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza porque hay hipercapnia y la hipercapnia causa vasodilatación. Y también vamos a tener una acidosis respiratoria, van a haber hidrogeniones. Y estos van a causar dentro de la neurona un edema citotóxico. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver, digamos, el concepto de vasoconstricción e hipocapnia? Yo tengo acá el diámetro de una arteria normal. Entonces, cuando yo digo vasodilatación, esta arteria está aumentada, el diámetro. Ahora tengo acá una arteria cerebral que puede ser la media, puede ser la anterior, la posterior. Fíjense el dibujito, está vasocontraída, o sea, hay una reducción del diámetro. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes con TEC, con edema cerebral y con aumento de la PIC, que es la presión intracraneana, yo tengo que atacar eso. Tengo que reducir el edema, tengo que disminuir el efecto masa. ¿Y cómo lo hago? Bajo este concepto. Ese paciente es un paciente joven que tiene una PCO2 normal de 35. Lo conecto a una máquina y la máquina hace esto, mírenme. O sea, conecto la máquina, aprieto un botón que dice frecuencia respiratoria 20, lo normal es 12. Entonces, sé que el paciente le estoy haciendo que elimine dióxido de carbono. Entonces, la historia empieza.
Una vez disminuido el dióxido de carbono menor a 35, estamos hablando de una PCO2 de 20 más o menos, miren el efecto sobre las arterias cerebrales medias y posteriores. ¿Qué va a haber? Vasoconstricción. Consecuentemente, hay vasoconstricción, hay menos flujo de sangre. Y si hay menos flujo de sangre, va a haber menos edema cerebral. Esta es regla de oro. Paciente que llega con TEC, lo entubamos, le aumentamos la frecuencia respiratoria y le causamos disminución de PCO2 para vasoconstricción. Y de esa manera va a llegar menos flujo, menos salido de sangre, perdón, menos edema cerebral. Y aquí hay este libro, estos textos los saqué de Gutiérrez, que es un libro de fisiopato. El descenso de 1 milímetro de la PCO2, o sea, el paciente estaba, digamos, en 30, ahora está en 29, voy a bajar, dice acá, el diámetro se va a reducir un 3% por 1 milímetro. Pero yo lo estoy bajando de 30 a 20, o sea que estamos hablando 3, 6, 9, 12, 15, casi un 20% se va a reducir el diámetro y consecuentemente eso va a ser una medida antiedema. Luego tengo acá, esto ya está. Entonces, acá, ¿qué tengo acá? Lo siguiente. Tengo acá que la hipocapnia, que sería disminución de la presión de oxígeno, perdón, de dióxido de carbono, esto va a causar disminución del flujo sanguíneo cerebral, o sea, ¿y cuál sería la causa? Vasoconstricción. Minerva, pregunta para el práctico. Escriban el Telegram directo. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Pregunta regalada. No, no le ponga eso. Pregunta examen. Nombre dos situaciones que disminuyan el flujo sanguíneo cerebral. La respuesta sería hipocapnia y hipertensión arterial. Pero miren esto. Esto va a ser con una PAN de 50, 150. Ahora escuchen. Esta es una presión arterial normal, hasta 150 tolerable. Pero cuando nosotros tenemos hipertensión arterial, hay eh, una disminución también del flujo sanguíneo cerebral por vasoconstricción. ¿Estamos? Entonces, esas serían las dos medidas antiedema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con nuestros pacientes? Medidas antiedema. Llega el paciente, le hago, lo conecto a un ventilador, aumento la frecuencia respiratoria, bajo el PCO2, vasoconstricción y manejo hipertensión arterial. Presiones arteriales, pero no debo pasarme de una presión arterial media de 150 mmHg. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy manejando? Escuchen ahora esto. ¿Qué pasa si yo estoy manejando un paciente con edema cerebral, como es esta foto? Aquí tenemos edema cerebral, que sé que está desplazando y que sé que está aumentando la PIC. ¿Qué sucede? Si el paciente tiene un politraumatismo y tiene sangrado en la pelvis, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Va a caer, ¿no ve? Posiblemente puede estar en estado de choque. Y miren ustedes, si yo no corrijo la hipotensión arterial, ¿qué va a causar? Más edema. O sea, porque hemos dicho que la hipotensión arterial causa vasodilatación que aumenta el edema. Entonces, importante en el manejo del ACV, digo del traumatismo craneoencefálico, es mantener una buena presión, porque si cae la presión arterial, este edema va a aumentar.
¿Estamos? Entonces, hay que mantenerlo hipertenso al paciente y hay que mantenerlo al paciente con hipocápnico. Esas son las dos medidas básicas. Bien, a ver, ¿dónde está? Acá. ¿Dónde está? ¿Aquí lo ha puesto? No. ¿Dónde escribió? Para, a continuar, para reducir el edema, el flujo sanguíneo cerebral y el edema en el paciente con TEC. Bien, seguimos. Acá en la diapo número, y hasta esta, la 6. Acá hay una cosa interesante que les hice, y es lo siguiente. Bien, TEC a nivel de la conciencia, o sea, ¿qué tiene que ver el TEC con el estado de conciencia? Primero definamos la conciencia es el estado de alerta sobre sí mismo, conciencia, sobre el ambiente, el entorno, y se requiere, para que yo tenga un buen estado de conciencia, necesito que mi corteza cerebral esté sana. Y acá les puse, esto es el bulbo, la protuberancia, esta es la médula. Quiero que se familiaricen con este dibujito. Y aquí en la médula les representé el sistema retículo activador ascendente. Entonces, cuando nosotros tenemos eh, situaciones de hipoxia, a ver, TEC, está coqueando el paciente, tiene coca, K. Lo primero que hay que hacer cuando ustedes le llega el paciente a su servicio, donde estén, abrir la boca y sacar todos los cuerpos extraños, boca, saliva, aspirar. ¿Por qué? Porque eso va a causar hipoxia. Y la hipoxia va a causar vasodilatación y esto va a generar edema cerebral y se va a comprometer la corteza. Entonces este paciente va a tener una alteración en el nivel de conciencia. Señores, si nosotros no manejamos este edema cerebral, acá les voy a mostrar algo que hice para ustedes hoy día. Acá. Esta foto, realmente, ¿ustedes han ido a pescar alguna vez? El que va a pescar tiene que tener paciencia. Puede ser que en toda la noche o toda la tarde no pesque nada, pero de repente puede sacar un dorado, un surubí. Y hay otros vivillos que llegan a sus padres, ¿no? Salen a pescar, ojo con los padres, salen a pescar y al otro día llegan con 10 pescados. Y tiene el sello de la alcaldía, carácter. A mí me pasó esto en casa. Van a pescar, ahí están los pescados, va a la heladera y se me ocurre a mí prepararlo. ¿Qué tal la pesca bien? Señores, cuando le miro a la boca al pescado, no tenía dientes. ¿Qué es eso? ¿Qué es el pescadito que se come para la Semana Santa y no tiene dientes? Sábalo. El sábalo no pica el anzuelo, señores. No tiene dientes. Tiene dientes. Para que un pescado pique tiene que tener dentadura. Y ahí me enteré. ¿Y dónde lo compraste? Tenía que llegar con pescado a la casa para justificar, ¿no? Bueno, entonces, ¿y por qué les hablo de la pesca? Porque resulta que hoy al preparar la clase, estuve de pesca yo, buscando lo mejor, o sea, buscando un texto que sea lo más claro posible para que ustedes aprendan. Señores, y este fue el premio. Este fue el premio. Entonces, acá, con esto que voy a colocar acá, acá, las palabras sobran. ¿Saben qué? Lo saqué de Netter. Lo tenía en inglés y me tomé el tiempo de traducirlo, porque sí que vale la pena para ustedes. Entonces, ¿qué dice Netter? A ver, acá Netter habla de un hematoma. Estamos hablando de un hematoma epidural, pero ya localizado en otra parte, ¿cierto?
Y miren lo bonito de Netter. ¿Qué dice acá? Cerebral media, y me está hablando del lóbulo temporal. Ahora, fíjense en el hematoma. ¿Estoy por dentro de la corteza o por fuera? Por fuera. Ahora, esta corteza, señores, va a empezar a ser desplazada hasta acá. Se va a empezar a apretar. Por otro lado, ¿qué más me trae Netter? Me está señalando una hernia del lóbulo temporal. Y miren este dibujo de hermoso. Señores, realmente este señor era, sí, es mucha dosis. Si ustedes comparan este lóbulo temporal, esto yo intenté hacerme entender en la clase anterior, pero creo que no lo entendieron. Y hablamos de la hernia uncal. Y miren este dibujito. Hagan una línea diagonal así. ¿La ven? ¿La ven la línea diagonal? Un ratito. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre esta línea y esto? ¿Qué ven? Exacto. Eso es lo que yo quería hacerme entender la semana anterior o este lunes. No pude. Entonces, vean ustedes cómo dice, ¿no? El uncus, no el uncus, ¿no? El uncus. El uncus protruye por la parte más débil de la tienda del cerebelo. Ay, caramba. Usted es la encargada de eso. Yo no me meto en eso. No tiene nada por ahí. No, no sé qué va a hacer, pero ya está. Entonces, miren ustedes cómo realmente Netter me ayudó para ustedes. Cómo el uncus, porque esto de acá desplaza, ¿no ven? Porque aquí, fíjense, presión intracerebral aumentada. Acá tengo la PIC aumentada. Imagínense que la PIC aumentada están empujando y por la parte más débil de la parte del espacio supratentorial va a ingresar. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Es la famosa hernia de la amígdala. Aquí vamos a tener la hernia de la amígdala. Aquí tengo, esto es lo que también no podía hacerme entender. Dice lo siguiente, marco teórico. Acá vamos a tener nosotros, acá, compresión del óculo motor que conduce a la dilatación de la pupila ipsilateral y del tercer par planar. Por lo tanto, vamos a tener nosotros una parálisis. Y cuando uno amplía, eso también está en el libro en nuestro libro de Fisiopato, pero cuando uno amplía esta imagen, ¿dónde está este famoso tercer par? Y si uno lo busca, acá, este es el tercer par. Entonces, fíjense dónde estoy. Estoy en tronco, ¿no? Estoy entre cerebelo y tronco en este corte coronal. Señores, si aquí en el tronco está el tercer par emergiendo y aquí hay edema cerebral que está causando una hernia, ¿qué va a hacer esta hernia sobre el tercer par? Correcto. Y la pupila de ese lado, que está comprimida, va a estar dilatada. Exacto. Eso se llama midriasis. Del otro lado, de acá, ese tercer par está intacto. Ah, bueno. Midriasis del lado lesionado. Del otro lado, la pupila está normal. Esa diferencia entre el diámetro de la pupila por la compresión del tercer par, consecuencia de la hernia uncal, eso es lo que se llama midriasis. Pero esto es escuchen esto, es una emergencia neurológica. Cuando llegan a la emergencia los pacientes con anisocoria, independiente de cómo está el estado sensorial, ¿qué tengo que hacer yo para mejorarlo a este paciente? Exacto. Esto no lo voy a poder mejorar. Esto tampoco. Pero ¿qué puedo mejorar? El edema cerebral. Y ahí le doy 200 ml de manitol. Y el manitol, ¿qué hace? Absorbe y toda esa sangre se va por el lado venoso y pasa a la gran circulación y el paciente empieza a orinar. Entonces, realmente, esta imagen de Netter es maravillosa. Compresión del tercer par.
Ahora, resulta que acá vamos a tener nosotros esta partecita de acá, está la cápsula interna. Entonces dice, la comprensión córtico-espinal y asociadas a las vías, lo que resulta de una hemiparesia contralateral. Entonces, imaginémonos esto. De acá va a salir todas estas vías, que no tienen nada que ver, ¿no? Van a pasar por la cápsula interna y aquí van a cruzar. Entonces, a ese nivel, bien, entonces, a este nivel, como se cruza, esta vía córtico-espinal va a ser comprimida en la cápsula interna por el gran edema cerebral. Eso va a dar, dice, ¿no? Quiero que se me revisen con el término. ¿Dónde fue la patología? Esto es derecho. En el derecho. El izquierdo es contralateral. Entonces, este paciente en el lado contralateral va a tener una hemiparesia, es decir, no lo va a sentir el miembro y va a estar también con leve hemiplegia. O sea, pero parecia, es decir, está adormecido. Facio, braquio, crural, dependiendo de qué esté tomado. Si está tomado acá los ganglios basales, está la corteza, ahí vamos a tener facio, braquio, crural. Ahora, resulta que a este paciente nosotros le hacemos de la parte externa del pie hacia acá con un bolígrafo. Lo normal es que este dedo gordo haga así. Exacto, pero este señor hace esto. Hace en extensión. Y eso es lo que se conoce con el nombre de Babinski, y aquí decimos alteración de la vía piramidal. Entonces, en un PET grave, consecuencia del edema cerebral, puedo tener una comprensión del óculo motor del tercer par y me va a dar un tercer par. Voy a tener también un Babinski porque hay una vía piramidal que está comprimida por el edema y va a tener una hiperreflexia tendinosa profunda y signo de Babinski. ¿Qué es la hiperreflexia? Pues aquí podemos tener dos cosas. Podemos tener hiperextensión o flexión. Vamos a tener dos de las posibilidades. Eso va a depender de la gravedad del caso. Bien, luego tengo acá otro hematoma. Miren ustedes, este es un hematoma frontal, es un traumatismo también de cráneo, y tenemos acá el paciente, miren, este paciente va a estar con desorientación, anisocoria. ¿Por qué anisocoria? Exacto. Ahora, miren este esquemita de bonito. El edema va a estar acá, va a comprimir tronco. Y donde está tronco, esto es tronco, bulbo de protuberancia, aquí vamos a tener nosotros el tercer par. Bien, desorientación, ¿qué dice acá? Anisocoria, tercer par. ¿Y qué es pur cerebration? ¿Alguien puede buscarlo? Esto. ¿Lo encontraron? Mala circulación cerebral, o sea, alteración en la circulación cerebral. ¿Consecuencia de qué? De la compresión. Y fíjense que si yo comprimo todo esto con el edema, ¿quién se daña? La corteza. Y dijimos al comienzo de la clase que lo relacionado con corteza da trastorno de la conciencia, ¿no ve? Desde desorientación, letargo, tendencia al sueño. Y ahora escuchen esto. ¿Y qué pasa cuando aquí esto se hernia y va a comprimir acá el sistema reticular activador ascendente? Cuando sucede ese fenómeno
por el edema cerebral, ya sea por la hernia yuncal, esto es grave, porque este paciente ya está en coma. O sea, la corteza me va a dar trastornos de conciencia, pero no me va a dar coma. ¿Cuándo hay coma? Cuando yo tengo dañado el tronco, específicamente sistema reticulador activador ascendente, SRAA. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más tengo acá? Aquí está, esto lo saqué del libro, donde dice el edema epidural. Aquí está, este es miren ustedes, este es el efecto masa de la propia, este es otro término que ya quiero que se familiaricen. Efecto masa es la bola que empuja. Ese es un efecto. Y el otro efecto por la PIC elevada. Las dos hacen lo mismo, comprimen hacia las estructuras del cerebro. Ahora dice acá, el desplazamiento del tronco encefálico hacia el lado opuesto puede revertirse, eh, bueno, en realidad esto se va a revertir quirúrgicamente o dando manitón hasta que el paciente lo opere. Bien, entonces valió la pena haber estado, oiga, así como yo les doy tarea a ustedes, yo me doy tarea también. Encontrar esa fotito, 4 horas de trabajo, porque uno tiene que buscar varios libros y de repente ver dónde está lo mejor. Entonces, si yo le pongo el hombro a ustedes para enseñar, exijo lo mismo. Reflexiones. Están haciendo las cosas a mitad. No me terminaron las dos preguntas. O sea, no se va a dar cuenta Aguilar, ni se va a dar cuenta. Sí, me di cuenta. Pero yo no quiero que lleguen con edema cerebral al examen. No quiero que lleguen con una hernia uncal, porque el alumno mira el examen y dilata, ¿no? No quiero eso. Tratamiento para ese edema, ¿cuál es? Hacerlos prácticos, porfa, hacerlos prácticos. Entonces, entonces, ahora, esta diapositiva. ¿Qué era esto? Tronco es todo y este es el sistema activador ascendente. Bien, a ver, ¿dónde dice el número 1 acá? No lo veo el 1. Está el 2, ¿no ve? Ya, lo que quiero es que me permitan bajar una información para, ¿dónde está? Acá. 20, está. Le dije a Tamara, Tamara, no vamos a publicar esto todavía, lo del lunes, porque no estoy contento, no estoy satisfecho. Esto sí ya vamos a publicar. Entonces, eso se llama autoevaluación. Sí, ya tiene la respuesta. Hoy día conversé con una ex estudiante de medicina de aquí, de la Gabriel, ex interna de la Gabriel, actualmente neuróloga, y le dije, doctora, enséñeme cuál es la relación, cómo reconozco cuando hay una lesión del territorio de la cerebral media. Y me dio una cátedra de 10 minutos. La voy a grabar, doctora. Cerebral media, señores, es esto. Estamos hablando del lóbulo temporal, cerebral media, que es una de las principales, ¿no? Cerebral media es esto. Estoy hablando de ganglios basales. Cuando les decía, la córtico-espinal desciende por acá, y aquí cruza, ¿no ve? Estoy hablando del tronco, de los ganglios basales. Entonces, una cosa es tener daño solo de la corteza y tengo hemiparesia, pero otra cosa es tener también daño ya de lo que vendría a ser en los ganglios basales. Eso da facial, lesión facio-braquio-crural.
Bien. Así que mañana quiero que ustedes me enseñen. ¿Ya? Eso ya lo vimos, eso ya vimos. ¿Cómo es esto? Espéreme, no le voy a responder porque no puedo hacer dos cosas. Espéreme. Ahora no se olvide. Esta era la imagen que quería mostrarles el otro día. Edema vasogénico. Esta es la imagen real que queríamos compartir con ustedes. Edema vasogénico es estas, ¿qué se llaman? Estos, estas uniones. Primero, esto es barrera hematoencefálica. El endotelio bien unido. No pasa nada por acá. En el edema vasogénico esto está entreabierto. Por ejemplo, TEC. Listo. El TEC causa edema vasogénico y acá el líquido empieza a salir al intersticio. Y acá tenemos, esto es la normal, de mi endotelio, mis glóbulos rojos, y este es mi astrocito. Y acá tengo el otro. Cuando yo digo citotóxico, estoy hablando de hipercapnia, básicamente, estoy hablando de amonio, que fuimos la última clase. El agua entra del intersticio acá, ¿verdad? Y miren cómo lo hincha el endotelio. ¿Lo ven? El endotelio está bien edematizado. Miren ustedes cómo el astrocito está edematizadísimo. Entonces, eso es edema citotóxico y le echamos la culpa a los radicales libres, hablábamos del amonio y hablábamos del potasio. Que eso en su conjunto van a favorecer que ingrese grandes cantidades de agua al interior. Entonces, esto sirve para recapitular el concepto de lo que vendría a ser edema, tanto citotóxico. Esta era la imagen, a ver si es esta. Aquí, no, no es esta. Es que quiero que entiendan esta. Hasta anatomía, hasta semio tuve que revisar. Bueno, lo que quería mostrarles era una imagen relacionada con la barrera hematoencefálica. Entonces, acá tengo, lo primero, miren, aquí lo que hice fue, ¿qué edema es este? Dice pero vasogénico. Edema vasogénico. Y miren cómo les dibujé la salida de líquido. ¿Estamos? Y acá, toda esa salida de líquido por el edema vasogénico va a causar agua en el intersticio. Y ya saben, agua en el intersticio es desplazamiento. Y hernia si es muy intensa. ¿Qué va a hacer esta agua en el intersticio? Este es el nuevo concepto que quiero que ya vayan familiarizándose. Aumenta la PIC, presión intracraneal. Y si yo tengo una PIC aumentada con presión, si aquí hay mucho edema, empieza a empujar a todas estas estructuras, ¿verdad? Entonces, ahora ya tenemos nosotros que el aumento de la PIC va a causar compresión. Y esto nos va a llevar a qué? A un desplazamiento de la línea media. Ya está. Entonces la pregunta es, anoten, Minerva, ¿cuál es la consecuencia del aumento de la PIC? Presión intracerebral. Anote PIC. ¿Cuál es la respuesta? Desplazamiento de las estructuras cerebrales, incluida la línea media. ¿Y eso qué va a causar? Her hernia, en este caso del uncus. ¿Esto qué va a causar? Compresión de los vasos cerebrales. Ejemplo, cerebral media.
Y si hay compresión de los vasos cerebrales, vimos cómo estos vasos cerebrales toman la corteza, ¿no? Entonces, el paciente va a tener ahora un cuadro de desorientación y confusión, pero todavía no está en coma. ¿Qué necesita para que esté en coma? ¿Compresión de quién? Del tronco encefálico, específicamente. Correcto. Ya. Entonces, las preguntas serían estas. Las preguntas serían estas. Entonces, tengo aquí miren, aquí está el colapso del ventrículo hacia el otro lado. Número 5. Aquí les dibujé el astrocito edematizado, el endotelio edematizado, y aquí puse como recordatorio edema citotóxico. Bueno, ya ahora escuchen esto. Este es lo interesante. De acá tengo desplazamiento, ¿no ven? Ese desplazamiento, ¿qué me va a causar? Daño del sistema reticulador activador ascendente y alteración del estado de conciencia. Confuso, somnoliento, pero obedece órdenes. Ojo. Entonces, aquí está mal la flecha. Esto tiene que ir a corteza. Obedece órdenes. Es corteza. Pero cuando este desplazamiento causa lesión del sistema reticular activador ascendente, coma. Ahí está la diferencia. Coma. Bien. Entonces esta diapo la voy a corregir. Aquí tengo ahora lo siguiente. ¿Cuál es la repercusión de las crisis convulsivas? Señores, todo paciente con TEC puede convulsionar. Y miren este dato. Este dato dice que el 9% de los TEC cerrados, o sea, no hay lesión del cráneo, convulsionan. Y todo cráneo que viene perforado, roto por el golpe tan intenso, 42% de estos pacientes desarrollan convulsiones. ¿Y qué va a, ahora miren ustedes, qué va a hacer la convulsión? Hipoxia, hipercapnia y liberación de mediadores excitatorios. ¿De quién estoy hablando? Del glutamato. Y cuando hablábamos de glutamato, veíamos que se producía ¿qué? Excelente, son unos genios ustedes. Cascada de calcio. ¿Y qué hace la cascada de calcio? Bien. Edema citotóxico, lesión de membrana, edema cerebral. Entonces ahí tenemos el ejemplo de liberación de glutamato. Esto va a causar, miren esto. O sea, yo tengo convulsión, tengo hipoxia, tengo hipercapnia, tengo más edema cerebral. Y lo grave, más ya tengo un edema causado por el propio TEC. Ahora ya tengo más edema causado por la convulsión, más aumento de presión intracraneal. Entonces, este paciente corre riesgo. Entonces, es por eso que a los pacientes con TEC nosotros le hacemos fenitoína para tratar de evitar la convulsión. Bien. Causas fisiopatológicas que aumentan la PIC. ¿Cuánto es mi PIC normal? 15 milímetros en milímetros de mercurio. O si estoy hablando de centímetros, no, esto está al revés. Es 15 centímetros de agua o 195 mmHg. Este libro está mal, hay que arreglarlo. O sea, son 195 mmHg, milímetros de mercurio, y si lo mido en centímetros de agua son 19. En centímetros de agua 19. Bien, TEC. Ya dijimos que el TEC aumenta la PIC, que las convulsiones pueden aumentar la PIC, ¿cierto? Esto que tengo acá. A ver. Tengo lesiones demostrables como el epidural, ¿no? El hematoma epidural va a causar TEC, causado por el TEC, va a aumentar la PIC. El edema cerebral vasogénico, o sea, este hematoma me va a llevar a un edema cerebral vasogénico. Y el vasogénico después es un citotóxico, porque voy a tener radicales libres y todo eso. ¿Esto qué va a aumentar? La PIC. Y si aumentamos la PIC, tengo más compresión de las estructuras cerebrales. Y empiezan a comprimirse
las estructuras que van a, digamos, que van a comprometer a tronco, y ahí el paciente ya se come. Y acá tengo ahora el concepto sobre herniación cerebral, que ya nos adelantamos un poquito, y tenemos, la herniación cerebral ocurre cuando el aumento del volumen intracraneal y de la PIC supera la capacidad compensatoria natural. Bien. Y el aumento de la PIC puede ser el resultado de una tumefacción cerebral postraumática. Sinónimo de tumefacción, perfecto. Ya, entonces podemos manejar tumefacción, puedo manejar edema postraumático. Edema, y fíjense cómo se repite permanentemente esto. Edema, expansión de una lesión con efecto de masa. Acá estoy en la diapo 11, ¿no? Quiero ese concepto nuevamente repasar. Diapo 11, acá. Vamos a darle vida al texto. Por ser masa, causa edema. Y ahora miren esto. Les voy a mostrar algo de anoche, mientras ustedes miraban tele. ¿Miran tele? No sea mentiroso. Yo miraba tele cuando era estudiante, miraba los pitufos. Mi época era de los pitufos. ¿Sabe qué? Era adherente. Uno empezaba con un capítulo y miraba el segundo, porque ya no había tercero, porque no había Netflix. O sea, había que mirarlo. Entonces, aquí vamos a poner evolución. Esto fue mi vida anoche, todo esto. Pero, no está ahí. Ahorita van a ver. Ahorita van a ver eso. Que quiero que entiendan el concepto masa. Niño de 3, no, joven de 18 años de edad. Este jovencito de 18 años de edad llega con el diagnóstico